Bien amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de coser la trompa. Vean que la trompa me quedó 2 hileras más arriba. Acá está mi alfiler, quedó 1, 2. La parte de abajo quedó 2 hileras más arriba del tope que yo me había fijado, que decía que de ahí para abajo no. Bien, o sea que me quedó, a la hora que empecé a coser y eso, pues me quedó dos arriba, pero está perfectamente dentro de lo esperado. Bien, entonces ahora lo que vamos a coser son las orejas. Bien, las orejas. La trompa va a quedar encimada arriba de una de las orejas. Bien. Entonces, vamos a tener que presentar y ver dónde nos gustan las orejas. Bien, no recomiendo que las orejas las abran así porque va a quedar tipo ratón. Ponerlas así hacia abajo, bien, va a quedar un poquito, va a quedar más bonito. Yo creo que por la altura en la que ha quedado el hocico, esta altura de las orejitas estaría bien. Vamos a verlo un poquito en perspectiva. Yo creo que esa altura de las orejas estaría bien. Entonces, acá tenemos una hilera, 2, 3, o sea que sería a partir de la tercera hilera desde arriba, entre la cuarta y quinta hilera, o sea que vamos a ubicar las orejas aquí. Bien, esto es una hilera de gris, estos son 2 hileras de gris, son 3, o sea que abarcaría la cuarta y la quinta. Y en realidad abarcaría incluso la sexta, porque recuerden que cuando nosotros cerramos tipo sándwich, acá tenemos 3 puntos bajos, por lo tanto esto nos va a ocupar 3 hileras. Entonces tengan en cuenta ahí y no se preocupen porque la idea es que la trompa quede encimada arriba de una de las orejas. Bien, entonces ya sabiendo que esta es la posición de nuestras orejas, las cosemos ahí y nos volvemos a encontrar cuando hayamos terminado. Bien, acabo de coser la base de los 3 puntitos de acá de la oreja y por supuesto no lo había comentado, pero es fundamental la oreja esta no dejarla suelta, bien, o sea que acá le terminamos de dar la inclinación que querramos y un poquito más abierta, un poquito sin tironear mucho, porque si esto lo traemos muy acá, se empieza a abrir acá el punto y empieza a tironear el tapiz. Bien, pero podemos tener un cierto juego. Ahí donde decidamos que va la oreja, del lado de atrás le tenemos que dar un puntito. Bien, o sea, yo voy a ir arrastrando todo esto de forma superficial y después voy a venir acá y voy a coser un poquito esta tapa de acá de la oreja, de modo de fijarla al tapiz para que la oreja no tenga movimiento. Bien. Pero eso sí, yo les aconsejo que esta última parte, bien, ya la hagan una vez que tengan las 2 orejas acá fijadas en la parte de lo que es la raíz de la oreja, bien. Una vez que tengan las 2 fijas ahí, entonces ya les dan el juego que quieran y ahí determinan dónde la quieren fijar aquí en la parte de atrás para que no se mueva, bien. Bueno, ahora vamos a tejer la colita de nuestro elefante. Bien, para ello dejamos una hebrita media larguita acá de unos 12 centímetros o algo así. Bien, hacemos un nudo corredizo o deslizado para levantar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a regresar todo con puntos deslizados, que van a ser 6 puntos deslizados. Recuerden que siempre el primer punto se empieza a tejer a partir de la segunda, en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Entonces tenemos un punto deslizado,
2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y acá simplemente cortamos hilo igual de largo, 12, 15 centímetros, y acá rematamos. Bien, entonces vamos a agarrar 3 hebritas que son de más o menos unos 9 centímetros o algo así. Entonces vamos a intentar pasar las 3 hebras simultáneamente por la puntita de la cola. Bien, si no llegaran a pasar con facilidad las 3, podemos ir pasando de a una por vez. Bien, es un poquito más complicado, pero bueno, se puede hacer. La idea es dejar esta lazadita así para después poderlas agarrar y cerrarlas. Bien, entonces ahora enganchamos estas 3 hebritas y la idea es pasar por aquí los extremos. Tiramos y cerramos. Bien, entonces aquí emparejamos y cortamos de unos 1 centímetro, 2 centímetros de largo los flequitos, y así dejamos ya lo que es la colita de nuestro elefante. Bueno amigos, ahora vamos a hacer lo que es el lazo o moña para la caja de nuestro elefante. Bien, acá les dejo el enlace del tutorial de las moñas navideñas. Bien, ese tutorial trae 2 moñas, una moña más grande y una moña más pequeña. Nos vamos a basar en la moña más grande. Esta es la primera parte de la moña. Esto es exactamente igual que lo que yo acabo de hacer ahora. Bien, lo único que para la cinta que cae después de la moña voy a hacer una modificación. Bien, porque la voy a hacer un poco más larga para este tutorial. Bien, y después, o sea, hacemos esa parte y después ustedes se vuelven a remitir al otro tutorial para ya terminar de hacer la moña. Bien, así que esto está explicado en aquel tutorial. La cinta que cae ahora la vamos a explicar en este tutorial porque la voy a hacer más larga, y luego ustedes se vuelven a remitir al otro tutorial para terminar la moña. Bien, aquel tutorial para el tema de la cinta arranca con una cadena de 24 cadenetas. Nosotros acá vamos a hacer una cadena de 32 cadenetas. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Los puntos que voy a emplear para hacer esto son exactamente los mismos que se emplean en la cinta que se explica en el otro tutorial. Bien, por lo tanto, no voy a perder mucho tiempo explicando los puntos, simplemente lo voy a hacer, pero adaptándolo ya a la cantidad de cadenetas que tenemos aquí. Bien, vamos a saltar las 3 primeras cadenetas y empezamos a tejer en la cuarta cadeneta un treble crochet o doble vareta. Bien, paso lazada, tomo, paso lazada, tomo y cierro. Hacemos un nuevo treble crochet en el siguiente punto.
y hacemos ahora un tercer treble crochet en el siguiente punto. Bien, ahora vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Bien, 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Y ahora volvemos a hacer 3 treble crochet o doble varetas, que son las que hicimos al principio. Una, dos, y esta última 3. 2 cadenetas al aire, y en este punto donde hicimos el último treble crochet o doble vareta, ahí nos unimos con punto deslizado. Bien, entonces ahora ya esta cinta quedó más larga que la que se propone en el otro tutorial. Bien, pero ahora remítanse a ese tutorial para ver cómo se pierden todos estos hilos y cómo terminamos de armar el lazo o moña. Bien. Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz terminado. Miren qué bonito que está quedando, o qué bonito que ha quedado. Vamos a hablar ahora de los últimos detalles que realicé en él para que ustedes también puedan terminarlo de la misma manera. Bien. Bueno, he colocado en esta franja blanca, que es una cinta blanca que se supone que va sobre esta caja celeste. Bien, he colocado esta moña o lazo que cuelga bien con su cinta sobre la otra caja. Después hemos cosido, fíjense más o menos la altura a mitad de camino entre lo que es el cuello y la patita. Acá sobre la mano derecha hemos cosido el tema de la colita. Bien, luego los ojitos, vamos a ver, los ojitos, vean que están colocados directamente en esta línea de acá. Habíamos terminado de colocar, de coser sobre este lado de acá la trompa. Bien, los ojitos son ojitos de 12 milímetros, abarcan 2 hileras. Bien, la parte de abajo de los ojitos coincide con el nivel de la nariz. Bien, entonces estos ojitos son ojitos de seguridad. Del lado de atrás tienen sus trabas de seguridad. Normalmente los ojitos de seguridad saben que pinchan. Yo elimino eso una vez que le pongo las trabas de seguridad, me lo llevo hasta la cocina, caliento un cuchillo, bien, y con un cuchillo caliente se lo pego a las puntas, bien, se lo voy pegando a las puntas para ir aplanando y que desaparezca esa punta, bien, para que esto ya no lastime, ni dañe la pared, ni nada, bien.
Con respecto a lo que es la expresión de los ojitos, como en todos los ojitos de los tapices que yo he realizado, les paso un hilo, en realidad es lana blanca del mismo grosor de la lana que estamos trabajando, se los paso desde abajo hasta arriba, cubriendo todo lo que es la mitad externa del ojo, bien, en ambos ojitos, perdiendo los hilos por atrás. Y después en el tema de los párpados lleva 3 vueltas del color del elefante, bien, 3 vueltas. Fíjense que si el ojo está acá abarcando 2 hileras, en este punto exterior, en la mitad del ojo, ahí arrancaría lo que es el tema del párpado y se extiende hasta este borde de acá, lo que es el punto superior del ojo. Bien, hasta donde llega ahí, bien, 3 vueltas. Después tenemos acá el tema de los globos. Acá les dejo el enlace de los globos corazón. Acá les dejo el enlace del tutorial de los globos corazón, que también se empleó en el tema del tapiz del hipopótamo. En ese tutorial van a ver que hay 2 tamaños de globos. Estos 2 son los globos más grandecitos que hay en ese tutorial. En el caso del tapiz hipopótamo hicimos el grande que aparece ahí y el pequeñito. Si ustedes quieren hacerlo de distintos tamaños, también pueden jugar con eso. Esta vez me decidí hacerlos los 2 del mismo tamaño. Bien. Ambos globos están atados con hilo negro y opté porque pasaran enfrente y atarlos aquí en la parte inferior de la trompa, como que el elefante está sujetando los globos con la trompa. Ustedes dirán, ay, pero no queda tan bueno a lo mejor que quede frente a los ojos. Digo, lamentablemente no hay forma de pasar estos hilos y de que queden bonitos, trayéndolos o por acá por detrás o por detrás de esta oreja. Y me pareció simpático, bueno, porque en realidad si estuvieran bien delante de lo que es arriba de lo que es la cabeza del elefante, estarían pasando las cuerditas realmente delante de su cabeza, delante de los ojos. Bien. Y después le agregué estos penachitos que son exactamente el mismo tipo de lana. Puse lanas dobles en 3 puntos y después los despelucé. Bien. Y bien, así queda con un chistecito allá arriba. Así que bueno amigos, creo que eso es todo para el tutorial de nuestro elefante. Es un tutorial bastante completo, lleno de detalles decorativos, pero que realmente queda absolutamente soñado. Yo quedé súper contenta con el resultado. Espero que ustedes también, que lo hayan disfrutado mucho el tutorial. Si es así, por favor, recuerden de darle like al video, de suscribirse al canal, de comentar. Es muy importante que comenten en mis tutoriales porque de ese modo me ayudan a que el video pueda ser presentado a otras personas también en la plataforma de YouTube. Bien, bueno, les deseo un feliz día y que disfruten mucho. Chao, chao.